verso 1. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés 3:1. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que adelante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para que todo lo que se requiere y para que todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar, y todo es hecho polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo en la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hasta ahí. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Primeramente yo, que tanto la necesito, Padre eterno, Señor, rogándote, suplicándote que me ayudes a poderla exponer conforme a tu voluntad, Padre eterno, Señor, y que salgamos edificados, Padre. Te damos gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Bueno, hermano, vamos a seguir en este libro de Eclesiastés que ya llevamos. Este es el tema número 3. Como temas, todo tiene su tiempo. Y la realidad es que así es, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Amén. Hemos estado, hermano, haciendo mención que el predicador en los temas anteriores es Salomón. Salomón en los versos anteriores ha enfatizado que todo es vanidad, en el sentido que todo es vapor, todo es pasajero, todo es transitorio. Eso es lo que ha venido enfatizando el predicador. Y la realidad es que lo ha venido enfatizando por una sola razón. Y una de las razones es de que no vale la pena vivir una vida tan corta sin Dios. No vale la pena vivir una vida tan corta, tan pasajera, tan limitada, sin Dios. Hemos estado también, hermano, haciendo mención que Eclesiastés es un libro que nos enseña
¿Cómo se ve la vida de alguien sin Dios si no se pone claramente, como dije anteriormente, que no vale la pena vivir, no vale la pena afanarse por las cosas pasajeras si no está Dios en la vida de nosotros? El predicador es alguien que conoce a Dios, él es alguien que conoce al Señor, es alguien que sabe de la palabra, conoce de la palabra. Pues, sin embargo, Salomón, después de salir, lo hemos dicho en las clases pasadas, Salomón, después de salir de un tiempo de apostasía que él vivió, llega a una conclusión, y la conclusión que da en el capítulo 1 es que es necio afanarse con cosas debajo del cielo y por el afán hacer a un lado o dejar las cosas de Dios. Eso es necio. Eso es necio. Salomón en el capítulo 1 hace algunas preguntas, y la pregunta es: ¿qué provecho tiene el que se afana debajo del sol? Entendamos que se está afanando y está haciendo a un lado las cosas del Señor. Más adelante, en el tema de la semana pasada, Salomón comienza a exponer la experiencia que él vivió. No solamente llega a la conclusión, sino empieza a exponer la experiencia que él vivió. Y en esa experiencia que él vivió, nos dice Salomón a quien le dio su corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, a quien nosotros le estamos dando nuestro corazón. Salomón expone que le dio su corazón a las cosas pasajeras, a las cosas que se hacen debajo del sol. En el capítulo 2, versículo 1, le dice a su corazón: ven, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Es decir, Salomón, hermano, le dio su corazón a cosas pasajeras. La palabra alegría en ese texto del capítulo 2, versículo 1, se traduce como felicidad. Es decir, lo que realmente Salomón, hermano, estaba buscando era una felicidad con cosas que se van como un vapor. Era lo que estaba buscando él. Estaba buscando la felicidad y Dios no estaba en la ecuación ahí. Fíjese, Salomón en ese capítulo 2 está buscando la felicidad con cosas pasajeras. En esa búsqueda de la felicidad, Salomón pues le dio a su corazón bienes. Quizás Salomón pensó: bueno, quizá cuando yo tenga bienes, y no es alguien que algo deseó, sino que lo tuvo, porque tú y yo podemos desear muchas cosas y soñar y no tenerlo. Amén. Bueno, Salomón lo deseó y lo tuvo, y cuando lo tuvo se encontró que no tuvo satisfacción. ¿Por qué? Porque las cosas alejadas del Señor no se van a disfrutar. Entonces Salomón empieza a dar una lista de cosas que le dio a su corazón: bienes, vino, casas, viñas, huertos, jardines, todo tipo de árboles frutales, y no fue feliz. Dice, Salomón dedujo: quizá cuando le dé estas cosas a mi corazón voy a ser feliz, y se las dio y no encontró la felicidad. No la encontró. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios nos da no las vamos a poder disfrutar. Repito, si Dios no está en la ecuación, si Dios no está en nuestras vidas. Salomón no encontró sentido a la vida. Salomón, repito, no es alguien que deseó algo y no lo tuvo. No, Salomón es alguien que deseó y lo tuvo. Dijimos en la clase pasada que hay gente que piensa que tener es felicidad. ¿Se acuerda, hermano? Cuando tenga esto voy a ser feliz. Cuando tenga una esposa voy a ser feliz. Cuando tenga un esposo voy a ser feliz. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Cuando mis hijos se vayan de mi casa voy a ser feliz. Cuando mi esposa cambie voy a ser feliz. Cuando mi esposa cambie voy a ser feliz. Y no. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque Salomón tuvo una esposa, ¿verdad? Y después tuvo otra. Y después tuvo la número 3. Y después tuvo la número 4, y después tuvo la número 5, y quizás dijo: no, con la 6, con esa sí voy a ser feliz. No, con la 7 voy a ser feliz. No, con la 9, con esa sí voy a ser feliz. Y llegó a las 1000, y no lo fue. Después Salomón prueba con la música, y tampoco encontró la satisfacción. Probó con siervas, siervos, cantores, cantoras, toda clase de música. Se amontonó plata, oro, tesoros preciados. Tuvo 1000 mujeres y no encontró la satisfacción. Ni con la 1, ni con la 2, ni con la 3, ni con la 4, ni con la 5, ni con la 6, ni con la 7, ni con la 8, ni con las 1000. Porque vivía alejado de Dios.
Salomón, hermano, en esa experiencia entiende que si Dios no está en su vida, no hay felicidad. ¿Por qué? Porque Salomón, hermano, le dio sus mejores años al placer, a la carne, a las cosas efímeras, a las cosas pasajeras, a las cosas que se van como el humo, a las cosas que parecen un vapor. A eso le dio Salomón sus mejores años. Salomón dice en el verso 17 del capítulo 1, dediqué mi corazón. No dice se lo entregué a Dios, no dice dediqué mi corazón. Dijimos que esta palabra dediqué mi corazón habla de que Salomón se entregó a las cosas pasajeras con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Hicimos la pregunta en la clase pasada, ¿y cuál es el primer mandamiento o el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu ¿qué? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué hizo Salomón? Salomón amó las cosas pasajeras con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Más adelante, en el verso 10 del capítulo 2, Salomón dice que no negó sus ojos cosas que desearan. ¿Y qué es esto? El consumismo. El consumismo, el querer más, el querer más, el querer más, el querer más, el querer más. Salomón comprobó que el consumismo no le dio la felicidad. Entonces, en esa sabiduría que él tenía, como no le fue quitada, cuando él comprobó que el consumismo no le dio la felicidad, entonces él decidió vivir con cordura, pero siguió viviendo alejado de Dios. Y cuando Salomón decidió, hermano, vivir con cordura, llega a la conclusión que tanto como el sabio como el necio morirán, porque no le fue quitada la sabiduría a Salomón. Salomón en el verso 18 vemos que le entregó sus mejores años al placer, y cuando reflexiona se da cuenta que el tiempo pasó. En el verso 18 del capítulo 2 le entregó sus mejores años a la carne, le entregó sus mejores años al placer, y cuando menos se dio cuenta, hermano, se da cuenta que el tiempo ha pasado y tiene un fuerte lamento. ¿Y sabe cuál lamento es? El lamento es: ¿a quién se le quedará todo esto en lo que tanto yo me afané? ¿A quién se le quedará? El que sigue después de mí, que tomará todo esto en lo que tanto me afané, ¿será sabio o será necio? Sí, dijimos en la clase pasada que Salomón quizá miró a su hijo, ¿verdad? A su hijo. ¿Se le va a quedar todo a este? Tanto que me afané. Amén. Ahora, una vez que Salomón, hermano, quedó como cansado en su manera de vivir, porque le dio sus mejores años al placer y al afán, en el capítulo 3, hermano, Salomón habla de algo valioso que el Señor nos da a todos nosotros, hermano. Y es que el tiempo. El tiempo es algo valioso que el Señor nos da. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Salomón reflexiona, hermano, ya le pasaron los años. Ya le pasaron los años. Repito, y en esos años él entregó sus mejores años al placer. Y cuando menos se da cuenta, amado hermano, empieza a entender en el capítulo 3 que hay algo valioso que el Señor nos ha dado. ¿Y qué es? El tiempo. El día de ayer ya no lo podemos recuperar, ¿verdad que no, hermanos? Ya no. Salomón reflexiona, después de que ya le pasaron algunos años, o ya le llegaron los años encima, y empieza a hablar en el capítulo 3 de algo, de un don que el Señor nos da, de un regalo que el Señor nos da, y es del tiempo. Y habla de un tiempo determinado por Dios. Un tiempo determinado por Dios. Es decir, en este capítulo 3, lo que realmente Salomón está hablando, hermano, es cómo Dios tiene control del tiempo. Realmente, del verso 1 al verso 8, nosotros vemos un poema donde vemos que el dueño del tiempo es Dios. Y del verso 9 hasta el verso 23, Salomón comienza a hablar sobre la eternidad que Dios ha puesto en nosotros, en el ser humano, porque Dios ha puesto eternidad
en nosotros. Amén. Y mire cómo dice el verso 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿qué? Tiene su hora. Es decir, lo primero que expone Salomón en este poema es que todo, hermano. Es decir, no hay fecha que no se llegue. No hay acontecimiento, hermano, que no deje de cumplirse dentro de los propósitos y del plan del Señor. No hay fecha que no se va a cumplir. Salomón expone, hermano, 14 acontecimientos contrarios que ocurren en nuestras vidas, donde Dios está orquestando todo. Porque ¿quién es el dueño del tiempo? Y no es que Dios está en el tiempo, no, Dios no está en el tiempo, Dios es eterno, pero Dios hizo el tiempo para nosotros. Y Dios orquesta todo. Y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene ¿qué? Su hora. Es decir, el único que sabe los tiempos correctos es Dios. Ahora, cuando aquí habla del tiempo, hermano, Salomón está hablando de que Dios tiene control del tiempo. Salomón habla de un tiempo donde nosotros, miren bien, no lo podemos adelantar ni tampoco lo podemos atrasar. No lo podemos hacer. Y mire lo que dice el verso 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Es decir, ¿qué está diciendo Salomón? Salomón está diciendo, hermano, que que Dios gobierna sobre el tiempo. Lo que está diciendo es que Dios estableció un tiempo cuando nacimos y nosotros no lo decidimos. Fue Dios el que decidió. Pero también hay un tiempo donde vamos a morir. Y ese tiempo, año, mes, día, hora, segundo, está bajo la voluntad de Dios. Él decide. Él es el que decide cuando tú y yo vamos a morir. No nosotros. Amén. Ahora, entre tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿qué hay, hermanos? Hay un lapso. Tenemos un lapso de vida que puede ser 1 año, que pueden ser 2 años, que pueden ser 10 años, que pueden ser 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 90 años. Hay un lapso ahí. Porque yo puedo decir yo quisiera llegar a los 70 años, pero solamente Dios sabe. Al paso que vamos, quién sabe, ¿verdad? Con las comidas que nos damos. Pero sin embargo, aún eso, hermano, Dios tiene control. Él sabe el mes, el día, la hora, el segundo en que nosotros vamos a dar la última respiración en esta tierra, hermano. Ahora, en ese lapso, la pregunta es, ¿qué hicimos? ¿A quién le dimos nosotros? ¿O a qué le dedicamos nosotros? En ese lapso que el Señor nos da. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y si Salomón está diciendo, hermano, que el nacimiento y la muerte son citas donde solo Dios tiene el control. Solo Dios tiene el control de esas dos citas. Nosotros podemos hacer planes, pero ¿qué tal si el Señor dice, hasta aquí son tus días? Bueno, y los planes que yo hice el mes que viene, ni modo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que lo que Salomón está hablando aquí es que Dios es el dueño del tiempo? Salomón expone que Dios es el soberano del tiempo y Él sabe el día que nacimos y el día que vamos a morir, así tengamos planes. No importa. Quizá vamos a dejar planes inconclusos, citas donde no vamos a llegar, cosas que no pudimos terminar, porque Dios sabe nada más cuándo vamos a morir. Salmo 139:13 dice,
porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase, en el vientre te conocí, dice, antes que te formaste. Salmos 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Entonces, ¿de qué está hablando Salomón? Está hablando de un don que Dios nos dio. ¿Cuál es? El tiempo. De regalos que el Señor nos dio. Bueno, haber nacido es un regalo. Amén. Y diciendo, tiempo de plantar y tiempo de arrancar a lo plantado. Hay otra traducción que dice tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Dicen los falsos predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Este es tu tiempo. Este es el tiempo de tu temporada. El tiempo de tu cosecha. Siembra, cosecha, planta, arranca, cosecha. Este es tu tiempo, porque dice la Biblia que hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Este es el año de tu temporada. En este año cosecharás, porque la Biblia dice tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¡Grito de júbilo! Ay. Está hablando de eso, hermanos, porque muchos sacan ese texto de eso, ¿eh? De planta y cosecha. ¿Sabe que eso es humanismo, hermano? Eso es humanismo. Usted sabe que el primer mensaje humanístico se dio en el jardín cuando el adversario le dijo a Adán, y seréis como Dios. Ese es el primer mensaje humanístico. Es decir, mensajes centrados en el hombre. Mensajes donde la gente reclama, decreta, declara como si Dios fuera el sirviente. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios soberano. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón cuando dice tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado? Algunos eruditos, hermanos, esto lo aplican a dos cosas. Número uno, a los reyes, que Dios pone y quita reyes. Y también, número dos, a que Israel vivía de la agricultura. Que la realidad es que Salomón, hermano, como ponen algunos eruditos, está diciendo que uno puede arar, uno puede sembrar, pero ¿sabe qué? Solamente Dios sabe si vamos a cosechar. Porque en ocasiones Dios le mandaba sequías a su pueblo cuando caía en la apostasía. ¿De qué está hablando Salomón? Salomón está hablando que Dios es el soberano del tiempo, el dueño del tiempo. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña a discernir, porque muchas veces estamos nosotros trabajo, y me afano tanto que dejo las cosas del Señor y al final del día, hermano, en ocasiones el dinero ni siquiera nos rinde. Así nos pasa a veces. Uno puede plantar, pero solamente Dios sabe si vamos a cosechar. Verso 3. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Matar y curar, hermano, algunos comentaristas, por otras traducciones, lo aplican a las enfermedades, a las plagas y a las sanidades. Es decir, las enfermedades, hermano, donde Dios dentro de su soberanía, Él permite que algunos sean sanados y otros no. Él permite. Dios permite que algunos sean sanados mientras otros mueren. Es decir, que si el Señor te sanó, dale gloria a Dios, porque Él lo permitió. Amén. Pero Dios también permite, hermano, que algunos mueran.
Por ejemplo, muchos no salieron del COVID y otros sí. Muchos estuvieron al filo de la muerte y Dios dijo, va a ser sanado. Pero es porque Dios dijo, porque Dios quiso, porque así lo estableció Él, porque Él es el dueño de la vida. Pero también digo, estos no, porque Dios es el que sana, hermano. Amén. Si Dios decide sanar a alguien, hermano, es que Él decidió sanarlo. Porque esas oraciones, oremos para que haya, no me acuerdo cómo dijeron un día, como para torcer el brazo a Dios. Es imposible, hermano, que nosotros no podemos violentar la soberanía de Dios. Oremos por resultados. ¿Cómo vamos a orar por resultados? Pues, eso no tiene pie ni cabeza, hermano. Amén. Y si la persona fue sanada, no es porque no es el hermano, no es el pastor, el Señor nos manda a orar. Amén, hermanos. Pero si la persona fue sanada, no es por el hombre, no es el humanismo, es porque Dios quiso sanarlo. Dios quiso sanarlo, Dios quiso sacarlo de esa situación. Dios quiso quitarle esa enfermedad, quitarle el COVID, quitarle el cáncer. Dios quiso sanarlo. Como también Dios en ocasiones dice no. Es tiempo de morir. Dios lo decide. Así de que si has recibido una sanidad, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Él quiso. Job 12:10 dice, en su mano está el alma, en su mano, dice, está el alma de todo ser viviente. En su mano. Nosotros oramos porque el Señor nos manda que oremos unos por los otros. Amén. Sabemos que la oración es un ruego, un clamor, una humillación, pero el que decide simplemente es Dios. Cuando Dios decidió, hermano, llevarse a Esteban, en el comienzo de su ministerio, cualquiera diría, ¿verdad, hermanos? No, pero si este Esteban, el que fue apedreado, hubiera sido un tremendo predicador, era un tremendo predicador, hubiera levantado iglesias, lo hubiera usado tremendamente, duró muy poco su ministerio. Dios quiso llevarse. Amén. Dice el verso 3, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Lo podemos, a veces algunos lo aplicamos a nosotros, ¿verdad? Pero es más aplicable a Dios porque Dios es el dueño del tiempo. Es el soberano del tiempo. Verso 4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Sí, aunque esto nos habla de nuestras emociones, llorar y reír, porque ¿quién no ha llorado? ¿Quién no ha reído? La realidad es que aún estas emociones nos invaden por las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Lloramos porque de repente nos dan una noticia, cuando de repente entramos en una prueba que no podemos concebir. Lloramos por eso, porque estamos llenos de emociones y no podemos concebir, pero también reímos. Y este día habla de gozo cuando sabemos, hermanos, que a pesar de que hay pruebas que no puedes concebir, dentro de ti hay un gozo, una esperanza de que sabemos que Dios está con nosotros. Salmo 42:3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dios permite, hermano, pruebas. Eso está dentro de su soberanía. También permite que salgas de la prueba. Eso está dentro de su soberanía. Él lo permite. Amén. Dice tiempo de endechar y tiempo de bailar. La palabra endechar se traduce como luto, es decir, hay tiempo donde Dios dentro de su soberanía permite que familiares mueran.
¿Por qué? Porque no somos eternos. En esta carne somos pasajeros. Somos débiles sin el Señor, hermanos. Y va a haber tiempo donde algunos familiares van a morir. Verso 5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Estos son hebraísmo que tiene que ver con costumbres en Israel. Verso 6, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Si Dios, hermano, dentro de su soberanía, porque tenemos que entender que es dentro de la soberanía de Dios, las guerras. Santiago 4:1 dice, ¿qué dice, hermanos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Pero ya está hablando de entre vosotros. ¿De dónde, hermanos? ¿Alguien tiene la respuesta? De vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros. ¿Qué está diciendo Santiago? Que el problema somos nosotros. Amén. ¿Sí me explico, hermano? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿En qué? Entre vosotros. Dice Santiago, entre vosotros, le está hablando a cristianos. Responde Santiago, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, dice. Esto es, hermano, como cuando alguien dice, así más o menos, te lo voy a explicar. Esto es como cuando alguien dice, pastor, mire que yo estaba bien tranquilo, como un angelito, y esta persona vino, o este hermano vino, y esta hermana vino, y me dijo esto, y por eso yo reaccioné así. Yo estaba bien tranquilo. Yo estaba bien tranquila, y vino este hermano, vino esta hermana, y me dijo esto, y es por eso que yo así reaccioné. La respuesta de Santiago es, tú no reaccionaste así porque aquel hermano te dijo esto, te hizo esto, no. Tú reaccionaste así porque en ti hay pasiones. Eso es lo que está diciendo. En ti hay pasiones que a pesar de los años de cristianos, todavía te dominan. Y cuando te dominan sale el enojo, la ira, el apellido, el no me dejo, el carácter y la venganza. Es decir, en ese momento se te olvida que debes de actuar con cordura y con sabiduría. Santiago dice, ¿qué dice Santiago? Vuestras pasiones. Porque puede venir alguien y te puede decir algo, hacer algo, y tú puedes reaccionar con mansedumbres. Amén. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué hemos visto en este poema? Lo que hemos visto es que Salomón expone que Dios, hermano, es el que tiene control del tiempo. Dios tiene control de los tiempos. Ahora, una vez que Salomón entiende que Dios es el que tiene control del tiempo, desde el verso 9 hasta el verso 22, Salomón comienza a entender que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Como ponen algunos comentaristas, regalos que Dios da, el tiempo, la vida es un regalo, la salud es un regalo, todo lo que Dios nos da es un regalo, como para olvidarnos del dador. Verso 9. Se hace una pregunta: ¿qué provecho tiene el que trabaja de todo aquello en que se afana? Si Salomón, hermano, vuelve a hacer la misma pregunta que hizo en el capítulo 1. Recordemos que Salomón le dio su corazón a las cosas pasajeras. Dice, ¿qué provecho? Cuando Dios, hermano, nos ha regalado el tiempo para aprovechar. Verso 10. Vamos ahí. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Es decir,
Salomón está diciendo que el dueño del tiempo es Dios. Y aunque Dios le pone determinado tiempo al hombre debajo del sol, el hombre tiene que apreciar el regalo de la vida para glorificar a Dios. Amén, hermanos. Porque la vida es un regalo que el Señor nos da. Es un regalo. El oxígeno es un regalo que el Señor nos da. El tener manos, dos manos. El tener dos pies, el movernos. Para que por medio de Él, hermano, para que por medio de esas cosas que el Señor nos da, no nos afanemos tanto en lo pasajero, sino que nos ocupemos en lo de Dios. Verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta ahora. Pero lo que dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, Dios ha puesto eternidad en nosotros, ya sea que vayamos con Cristo o el que no recibió de su gracia vaya a una condenación eterna, pero ha puesto eternidad en nosotros. La vida eterna, hermano, es tan real como esta vida, es real, es muy real. Dios ha puesto eternidad en nosotros. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué hago esto? Amén. El ateísmo dice, no hay vida después de la muerte, no hay Padre que nos espera. Cuando morimos no hay nada, eso dice el ateísmo. Sin embargo, el ateo, Luis Buñuel, conocido como el hombre que nunca dejó de reírse de Dios, dijo de una manera sarcástica, soy ateo gracias a Dios. Se van a encontrar con una realidad. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Verso 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Es decir, una vez, hermano, que sabemos que Dios ha puesto eternidad en nosotros y que el propósito es servir al Señor en esta vida pasajera, hermano. Lo mejor que podemos hacer, hermano, es saber que Dios tiene control de los tiempos y saber que nuestra vida es corta y que lo que hagamos, lo hagamos para glorificar al Señor. La palabra hacer el bien habla de obras, y no es que somos salvos por obras, no, nadie es salvo por obras. Nadie se gana el cielo por sus obras. Si alguien piensa que por las obras se gana el cielo, necesita arrepentirse. Hacemos obras porque ya recibimos la salvación por la gracia del Señor. Verso 13. Yo he conocido que no hay nada para ellos, cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello, y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que adelante de Él teman los hombres. Es decir, ¿qué está diciendo Salomón, hermano? Lo que está diciendo es que lo que hace Dios nadie lo puede cambiar. Un día nacimos, un día vamos a morir. Nadie puede añadir días a su vida, solo Dios. Ni nadie puede cortar días a su vida, solo Dios. Y eso es para que teman los hombres. Verso 15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Amén. Ahora, desde el verso 16 hasta el verso 22, hermano, Salomón empieza a ver las injusticias que hay en esta vida pasajera, pero también les pone, hermano, que Dios un día juzgará todo esto. Juzgará. Verso 16. Y se vi más debajo del sol el lugar del juicio, allí impiedad, y el lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que hace, todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije yo en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres,
para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Es decir, ¿qué estás poniendo, Salomón, hermano? Salomón, estás poniendo que tanto el animal como el ser humano están en las mismas condiciones, van a morir y se van a hacer polvo. La diferencia, hermano, es de que los que mueren en Cristo tienen esperanza. Amén. Verso 20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo en la tierra? Así, pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Amén. ¿Qué nos enseñan estos pasajes, hermanos? Realmente lo que nos enseñan es que vemos que Dios tiene control del tiempo. No vemos a un Dios pasivo aquí. Él tiene control del tiempo. Y vemos que el tiempo es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo que el Señor nos da. Es un don, es un regalo. Vemos que el tiempo, como la vida, hermano, la vida que tenemos no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Dios dice cuándo nacimos y Dios dice cuándo nosotros vamos a morir. Salomón, hermano, le entregó sus mejores años a la carne, le entregó sus mejores años al placer. Nada de eso lo satisfació. Se afanó tanto que en el capítulo 3 él mira cómo Dios, o cómo él miró cómo los años le vinieron encima y cómo Dios tiene control del tiempo. Vamos a ponernos de pie, hermano.